Buenos días, pase bien. Esta vez, para el mes de marzo, analizaremos unas cuestiones en tanto a la oración, el reto de la oración, cómo la vive Francisco a partir de lo que conocemos como Orcru, que será ahorita el resumen de la oración ante el crucifijo de San Damián. Entonces, el título de este video será El reto de la oración y los pies sobre el camino. Vuelta a la santidad, una mirada a Orcru. Al observar el proceso de conversión de San Francisco, podemos darnos cuenta de que fue un proceso largo en el cual se inserta la oscuridad y en el que él, como respuesta ante sus momentos más fuertes de crisis, va desarrollando lo que hoy conocemos como la oración ante el crucifijo de San Damián y que resumiremos como Orcru. Dice en su testamento que el Señor lo iba conduciendo bajo una serie de acontecimientos por caminos en los cuales el pobrelo no acababa de entender, ni sabía o tenía la certeza de dónde lo llevaban. Su principal preocupación era entender la voluntad de Dios, lo que, como él dice en su testamento, el Altísimo le decía o le pedía para poder acertar el rumbo a tomar. Para ello, pues tenemos que entrar en la imaginería, en imaginar al Dios que Francisco percibe, ¿no? Una invitación a ello sería empezar a adentrarse en cómo era la ciudad de Asís, en cómo está fundada, ¿no? La ciudad de Asís se fundó, por ejemplo, sobre el martirio de San Rufino, ¿no? San Jorge, de otros mártires que al final de cuentas marcaron y acontecían el desarrollo de la misma conversión de la ciudad muchos siglos antes, ¿no? Y todo eso queda impregnado en la cultura, ¿no? Además, el hecho de que la ciudad se encuentre en lo alto, en la montaña, en la umbría, ¿no? Los parajes, por supuesto que esto da, ¿no? En las afueras de la ciudad, el frío, ¿no? La campiña italiana propiamente, todos estos aspectos son los que van a ir sumando en la experiencia de Francisco, ¿no? Que ante el periodo de crisis, después de abandonar todo lo que tenía y de empezar a reflexionar, empieza a hacer su propio imaginario de Dios, ¿no? Su propio ver y entender a Dios a través justamente de todo esto que se va mencionando, ¿no? A través, por supuesto, también de el encuentro con los leprosos, ¿no? Como poco a poco los va encontrando en esta dinámica de que están fuera de la ciudad, pero que sin embargo siguen siendo personas y que ellos mismos incluso se van desplazando a través del traer las campanas, ¿no? Del mostrarse todo el tiempo apartados, ¿no? Y él justamente a través de eso es que en su testamento dice, yo no sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Pero el Señor me iba conduciendo a través de los leprosos, a través de las caminatas, a través de justamente todo esto que él va elaborando. Y en ese sentido, es a esto lo que vamos a ir denominando durante el texto como la experiencia por el camino, ¿no? Hay autores franceses como Michel Houellebecq que lo mencionan como Le Marche, ¿no? La marcha, ¿no? La experiencia franciscana va al menos siempre denotada dentro del aspecto de que no hay una certeza como tal de pasos a seguir, sino que es la misma experiencia, ¿no? La experiencia de la vivencia de Dios, la experiencia de la propia vida confrontada, la que te va conduciendo y te va dando esos momentos de reflexión, ¿no? Si llega alguien y te dice, no, es que hay una serie de pasos y apartarse y esto, puede haber algunas cosas que serán parecidas, no digo, al final de cuentas la experiencia franciscana se fue reflexionando a lo largo del tiempo, sin embargo no se encuentran como tal discernidas, ¿no? Al respecto, simplemente como comentario, unos años después habrán ciertos intentos de sistematización de la experiencia franciscana, empezando con San Buenaventura en el itinerario de la mente hacia Dios, después el árbol de la Vita Christi de Ubertino de Casale, ¿no? Que también irá marcando como una serie de pasos, pero siempre estos tienen una referencia experiencial, ¿no? Más o menos del tiempo de Ubertino, o más bien del tiempo de Ubertino, igual está Ángela de Foligno, ¿no? Y su texto justamente irá rondando en tanto a estas cuestiones experienciales por las que se pasa, pero que no definen unos pasos
digamos a tipo concreción, ¿no? Entonces, regresando justamente al texto, nos encontramos que pues Francisco recorre las afueras de la ciudad, encuentra a los leprosos, encuentra la campiña italiana, ¿no? Esto pues nos aleja un poco porque necesitaríamos entonces empezar a conocer todo ese tipo de cuestiones para poder recrearnos justamente esa experiencia divina, ¿no? Jamás da, como insisto, una experiencia que sea específicamente metódica, ¿no? De hecho, no hay un método franciscano de oración. Si alguien llega y les dice eso, pues mándenlo a confrontar los textos, a confrontar la historia, porque realmente no se va a encontrar un método. Actualmente podríamos quizás definir a través de todos estos pasos que se fueron dando cierto tipo de enfoque, ¿no? Cierta cuestión experiencial, y que de una vez remito a Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, regresando digamos a la actualidad en tanto al modelo de santidad, ¿no? Él comienza su encíclica mencionando que no necesita santos digamos calcados, ¿no? Sino que es la propia experiencia, ¿no? La propia vida de cada quien, las propias particularidades, que es a lo que me refiero con acontecimientos, lo que va a ir marcando esa experiencia de santidad y ese modelo, digamos, que sale meramente de los esquemas que ya tenemos como o dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, eso nos va orientando, justamente nos va regresando a esta cuestión de la oración sobre el crucifijo de San Damián, ¿no? Obviamente todo esto que les digo, ¿no? La campiña italiana, el frío traspasante, ¿no? Que llega toda la experiencia de vida de los vitrales, ¿no? de la ciudad de Asís, de la catedral de San Rufino. Eso Francisco le dio una interpretación de su propia vida, que es lo que denominaremos como hermenéutica, ¿no? En términos contextuales, y que nos llevaría entonces actualmente también a cada cual a darnos o a dar una experiencia, una hermenéutica más bien, de la propia experiencia de Francisco, ¿no? O sea, no intentamos copiar, no intentamos moldearnos intentamos tener una serie de valores, ¿no? Concreción, que se van a ir reflexionando a través de la hermenéutica de nuestra propia vida, ¿no? Por ello, habría que entender algunos procesos esenciales de nuestra propia vida humana, ¿no? Para esto tomo como referencia el texto de Olegario González, Simplicidad y complejidad en la oración, San Francisco de Asís. Esto lo encontramos en Selecciones de Franciscanismo. ¿Qué procesos esenciales? Recurramos primero a la analogía del respirar, ¿no? Nadie nos enseña a respirar, pero aún así hay veces que no sabemos respirar bien, ¿no? Sin embargo, es algo que hacemos de manera natural, ¿no? Aspiramos y sale, no estamos todo el tiempo rumiando o pensando la forma en la que respiramos hasta que quizás queremos hacerlo consciente, ¿no? Y pues con la oración sucede algo de forma similar, ¿no? La oración afecta a la más mínima subjetividad, ¿no? Pero parte o se fundamenta siempre en una objetividad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La oración va a influenciar en todo lo que hacemos, en todo lo que marca nuestra propia subjetividad, ¿no? En todo lo que determina qué es lo que somos, ¿no? Como te digo, Michel Foucault determina las subjetividades justamente como líneas que van catalogando bajo ciertas características a ejercicios de poder, ¿no? En las diferentes personas, como lo es el estudiante, la casa, ¿no? Y las funciones que tenemos en la sociedad. Entonces, justamente a partir de eso, es que esa subjetividad que tenemos, que nos permite esa serie de discursos, van siendo moldeados a través de la oración. Pero la oración parte de la objetividad, que es el encuentro, vamos a decirlo así, con Dios, ¿no? La experiencia, ahora sí, la objetiva del encuentro propiamente con Dios, y la respuesta que se quiere dar, o lo que se quiere obtener a través de ella. Que, por cierto, al menos desde la experiencia franciscana, y justamente desde la descomposición que haremos ahorita un poquito más adelante de la oración del crucifijo de San Damián, es no tener realmente una certeza, ¿no? Muchas veces se nos dice, es que orar es ponerte en contacto y tener una respuesta, pero de hecho no, al menos desde la experiencia franciscana no es así, ¿no? Desde la experiencia franciscana estás pidiendo, sabiendo que no puedes poseer
aunque quieras tener el Espíritu de Dios, pero que en algún momento esperas quizás estar entrado en una respuesta dentro de la propia acción, dentro de lo que se está haciendo. Entonces, nos dice Olegario González justamente, es el hombre siempre el que tiene que orar, el que se coloca delante de, o en Dios, o para Dios, ¿no? Y es el hombre siempre el que se coloca, no somos nosotros, ante nuestra subjetividad, ante nuestra función social, ante todo lo que estamos, los que estamos pidiendo, los que estamos esperando, los que nos estamos colocando delante de él, ¿no? Ahora, volvemos a lo que se ha mencionado en temas anteriores, ¿no? Desde la visión franciscana, pues Dios es una sumidad, ¿no? Ahorita lo traducimos como oh alto y glorioso Dios, pero es sumo, en latín lo ponen como sumo, sumo glorioso, sumo, el que desborda, el que aborda todo. Entonces esto nos permite un concepto de que justamente partimos de Dios, Dios está prácticamente en todo, ¿no? O sea, la cuestión social parte justamente de un mundo en el que Dios ya está, somos nosotros los que nos insertamos justamente a ella, ¿no? Y en algún momento de nuestra existencia quizás esperamos que ese amor que no es amado se vuelva volitivamente, es decir, su voluntad, nuestro ejercicio de poder, hacia nosotros, arrojándonos quizás algunas respuestas que resuenan en todo nuestro organismo, ¿no? Que nos llaman, que van transformando, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que ahora si te sientes bien contigo mismo y te transforma. No es esa visión tan simplista, tan apartada, ¿no? En realidad es que, al menos desde la experiencia franciscana, la oración es algo que se va también rumiando, que se va analizando, es una cuestión dialéctica, es una ida y venida dentro de lo que vamos haciendo y lo que vamos obteniendo quizás como clarificaciones o respuestas ante ello. Por eso mismo resuenan en nuestro organismo, ¿no? O sea, sí van transformando, pero van dando ciertas claridades o van dando más dudas también, ¿no? Porque justamente de ahí, a través de la historia de la iglesia, es donde surge la Siria, ¿no? Y es donde surge también la teología negativa. Y es justamente por ello que Francisco llamaba, ¿no?, en sus cartas como odoríferas palabras a la oración. Es decir, odoríferas que producen olor, ¿no?, que huelen, que están vivas, resuenan con la vida misma, ¿no? Una flor se expande, se abre, encuentra un lugar, ¿no? Por eso mismo resuena, por eso mismo huele, inunda incluso cada centímetro de nuestro ser, embriaga, ¿no?, con un perfume, y entra justamente esta cuestión de la seducción, de lo que atrae, ¿no? La oración va atrayendo, ¿no? También en este caso pues de repente se tienen respuestas. En este caso por ejemplo Leonardo Boff, ¿no?, en un libro que se llama Los Sacramentos de la Vida, habla justamente de que la sacramentalidad depende de cómo tenemos esas cuestiones con las que vamos ligando lo sacro o lo divino de regreso hacia Dios, ¿no? Entonces a veces incluso el mirar la montaña, el mirar desde lejos, el admirar, el simplemente poder suspirar, ¿no?, y tener ese hálito de vida, ¿no? Si se fijan, vamos diseccionando y textualizando algo que en realidad desde Francisco es la vida misma, ¿no?, por ponerlo de una forma más sencilla, que entonces nos proporciona esa cuestión de iluminar nuestra propia vida a través de eso que vamos creyendo como respuestas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, se da la hermenéutica que vamos tomando sobre nuestra propia existencia, ¿no? Y que si lo ponemos en palabras poéticas es como un árbol que se inflama y cuyas ramas retoñan hacia caminos que no imaginamos, ¿no? Realmente la respuesta de la oración no es concreta. Si bien teniendo por ahí una respuesta concreta, pues una de dos: o es muy iluminado o de plano tendría que revisarse psicológicamente, porque no hay una respuesta de lleno que llega así, ¿no? Incluso esta alegoría nos lo dice, ¿no? Es como un árbol, se inflama, se enciende, ¿no? Sus ramas van retoñando, pero van dando respuestas en lo que menos imaginamos, en lo que menos pensamos, en situaciones que ni siquiera vamos encontrando. Y regresamos al principio, ¿no? Francisco, en el momento en el que empieza a pensar la oración del crucifijo de San Damián, que es una oración personal, ni siquiera imagina, ¿no? Ni siquiera sabía que iba a tener una fraternidad, ni siquiera sabía
todo lo que se iba a confrontar, simplemente iba pidiendo una respuesta, ¿no? Pidiendo una fe recta que no se desviara, ¿no? Con una esperanza que algún día se concretara cierta, ¿no? Y una calidad que se volviera netamente necesaria, netamente que actuara al momento, ¿no? Una calidad perfecta. Ahora, regresando entonces al texto, ciertamente la oración es un proceso que puede volverse bastante complicado. Más actualmente, ¿no? Que justamente queremos asirnos a textualidades, asirnos a contextos en específico, ¿no? A definiciones de las cuales poder partir. Intentar desplegar la vida, ¿no? En armonía espiritual como un árbol, como le decimos ahorita, y para eso pues refiero también a revisar el video sobre el árbol y su simbolismo. Es ampliamente reconocido dentro de la literatura cristiana, ¿no? Tenemos siglos de tradición, tenemos un desarrollo bastante grande, insisto, y en este caso con Hubertino también lo tendremos señalado, ¿no? El árbol a final de cuentas va a tomarse también hasta cierto punto como un símbolo de santidad y de vitalidad creadora, ¿no? La vida es la que va retomando, va despuntando, ¿no? Y justamente va dando frutos o retoños, ¿no? A raíz de lo que vamos haciendo, ¿no? Para eso tendríamos que revisar en concreción la imagen del Lignum Crucis, ¿no? El leño de la cruz en San Buenaventura, al menos desde la versión franciscana, y más adelante el árbol de la Vita Christi de Hubertino de Casale, que está basado justamente en el Lignum Crucis de Buenaventura. Ya para ser, digamos, más exactos en conclusiones, si es que quisieran revisar esa bibliografía. Entonces, tenemos ya justamente esa experiencia de la visión del árbol para empezar a analizar cómo funciona esta cuestión de la oración y las referencias a un símbolo de santidad, ¿no? Que también no se van a puntos concretos de copiar específicamente esto, pero es una serie de pasos experienciales o acercamientos a. Además de que no es siempre posible reproducir todo el halo, ¿no? Todo lo que se muestra alrededor de las hagiografías, que son las vidas de los santos, ¿no? Que han envuelto a sus propios santos, ¿no? Recordemos que una hagiografía, a final de cuentas, es una forma biográfica, literaria de escribir, ¿no? Y que entonces crea todo un halo de experiencias, de valores a resaltar sobre la vida de un santo, ¿no? Entonces ya nos topamos de lleno con eso. Si queremos tomarlo de forma literal, pues nos estamos topando con pared, ¿no? Tenemos justamente que profundizar, que analizar para empezar a abrir y poder entrar, ¿no? Además de eso, tenemos también los obstáculos externos, ¿no? Como la mirada de lo social, ¿no? Es decir, tenemos estas visiones que queremos confrontar de la santidad, ¿no? Tenemos estas visiones que queremos confrontar de la oración con lo que de hecho nos acontece en la vida diaria, en la experiencia de lo social, lo que además se dice, lo que estigmatiza, lo que se nos pide cumplir socialmente, que muchas veces no entra dentro de un contexto, por ejemplo, católico en este caso, ¿no? O siquiera cristiano, ¿no? Y todo esto nos puede colocar en una resequedad que nos aísla a final de cuentas de las fuentes de vida, ¿no? Que seamos un árbol con sus retoños, como nos quieren señalar así, se aísla, ¿no? Porque no sabemos cómo confrontar, cómo llevar esas cuestiones, o ni siquiera hemos volteado a mirar que esas cuestiones existen, ¿no? Y justo peor aún, podemos todavía malinterpretarlo, ¿no? Malinterpretar que se nos cuenta sobre ciertas formas de vida, porque miramos una película, porque leímos por ahí un textito, porque alguien nos dijo algo por ahí en WhatsApp, en otros lados, ¿no? Y todavía en lugar de dedicarnos a interpretar, a ver cómo es, a realizarlo, lo malinterpretamos y lo arrojamos a que tenemos que resolverlo de esta forma porque este mundo siempre nos está exigiendo una razón que dar por las cosas, ¿no? Entonces, si vas a dar, tienes que hacerlo de una forma metódica y racional. Y resulta que, al menos si analizamos de forma racional la experiencia que ha tenido la iglesia a través de los años, nos encontramos con que no se necesita muchas veces de esa racionalidad, ¿no? Incluso, como ya también se mencionó en otros videos sobre San Buenaventura,
pues está la experiencia apofática y la catafática, ¿no? Y la catafática nos va a llevar a ese mero esquema de intentar ascender, pero que tiene sus topes, y que entonces hay que llegar a la apofática, que es la propia experiencia como tal, la que va a superar o a llevar, ¿no? La experiencia incluso nos dicen de la tumba, ¿no? La experiencia de la muerte, del sepulcro, del quedarse callados esperando encontrar con una respuesta, ¿no? El muerto está ahí, ¿no? Cristo en el sepulcro está esperando, está a la espera. Ajá. Sin embargo, hay ciertos procesos inteligibles que se van desarrollando a través de todo eso. Y entonces nos encontramos de nuevo ante la brutalidad de un mundo que nos exige razones de, tú estás orando de esta forma, entonces necesitas responder. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pedir entonces? ¿Cómo orar? ¿No? Necesitamos a fuerzas repetir diferentes rezos, necesitamos esperar una respuesta certera, racional, que se abran los cielos y nos den una cuestión metódica sobre lo que estamos pasando, viviendo, o una respuesta racional ante los momentos de crisis que tenemos, ¿no? Como por cierto es lo que nos pide nuestra sociedad o las imágenes que nos creamos a través de ella. ¿Realmente requerimos eso? También está la otra cuestión a confrontar. ¿Realmente es posible que el hombre en algún momento no sepa lo que necesita? ¿Realmente pedimos lo que necesitamos? ¿Qué queremos hacer ahí? ¿A quién queremos engañar? ¿Realmente sabemos qué es lo que no necesitamos? Y ante todo esto existe por supuesto una cierta tentación, ¿no? Que es lo que nos trae la racionalidad actual, ¿no? Con el devenir del siglo de las luces, a poseer una certeza o un dominio sobre lo que requerimos, ¿no? Eso a nivel general, digamos a nivel social, a querer poseer en este caso, ¿no? El Espíritu de Dios, ¿no? Que si podemos tenerlo, somos dueños de eso porque tengo una centralidad sobre mí, ¿no? Y a diseccionarlo por partes, ¿no? A creer que podemos dividirlo en, claro, ponemos aquí un pedazo de pastoral, ponemos de este lado un pedazo de oración comunitaria, ponemos un pedazo hacia lo que yo me haga sentir bien, el tender hacia el bien, que es nuestra justificación, hacia glorificar en algo en lo que en realidad no estamos haciendo, ¿no? Al menos desde el aspecto franciscano, que nunca se encuentra en ese querer diseccionar y repartir. Entonces queremos saber y poseer la certeza sobre el camino andado, ¿no? Sobre que si mi experiencia me ha llevado a esto, y va a ser por supuesto esto de aquí, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Y queremos ante eso entonces aventar la crisis de lado, ¿no? Que no hay una crisis que sobrevenga, no queremos vivir una crisis, no queremos dejarla sentir, no, queremos poseer el dominio sobre lo que está pasando, porque si no, no somos seres racionales aparentemente. Aunque en realidad estamos en medio de la vida perplejos, no tenemos ninguna certeza, andamos a tientas, ¿no? Andamos como ciegos que van buscando ahí, ¿no? Recuerdo alguna vez un cuento de niño de unos hijos que los mandan a ver cómo es un elefante, y unos tocan una pata, otros tocan la pata, otros tocan la cola, y cada quien lo imagina de forma distinta, ¿no? Dicen, no, un elefante es como un árbol porque esta parte está firme y está agarrando la pata, ¿no? No es cierto, es como un abanico porque agarra la cola y se está moviendo, ¿no? No es cierto, es puntiagudo como un arma porque agarra el marfil de sus cuernos. Realmente andamos así, andamos a tientas, andamos intentando obtener una respuesta, una claridad, ¿no? Y es la situación real en la que nos encontramos. Y es entonces ahí donde entran dos respuestas que nos van a ir complementando, ¿no? Primero, el camino señalado, vamos a abordarlo aquí así, al Papa Francisco en la encíclica Gaudete et Exsultate, de la cual vamos a tener algunas cosas ahorita a analizar. Y segundo, las vías de Francisco, ¿no? Esa marcha de Francisco de Asís, al menos en este momento, a través del análisis de la oración del crucifijo de San Damián, ¿no? Vamos a entrar entonces propiamente en los temas. Punto primero, Gaudete et Exsultate. ¿Qué es actualizar la santidad? Sin duda alguna, todos nos hemos cautivado por la historia y la vida de un santo, ¿no? Desde sus cualidades sobrehumanas exaltadas en una película, en una biografía, hasta algún detalle que nos llame la atención de su imagen. Es decir, podemos tener diferentes acercamientos, ¿no? Desde el ir y pararse en un templo enfrente de una imagen y decir, esto me llamó la atención, no sé qué sea, y empezar a investigar o preguntar, ¿no?
hasta esos acercamientos justamente en películas, en menciones, en cuentos, ¿no? Literatura que ya existe sobre las vidas de los santos, o quizás un poco más profundo en la propia geografía de la época en la cual existió, ¿no? Y entonces se muestra y se pone delante este interés por conocer, ¿no? Y ante ese interés se nos van remarcando ciertos valores, ciertas especificidades, cualidades que dicha persona llevó para sí, ¿no? Y que esto se interpreta a final de cuentas para Dios, ¿no? Y después de esto, si nos va bien, nos llega la confrontación, ¿no? Quizás el deseo de salir de una vida, como dice aquí Papa Francisco, mediocre, aguada, licuada, ¿no? De decir, estos puntos me llaman la atención porque entonces puedo ser así, ¿no? Puedo salir de esta cuestión, ¿no? Y entonces, de regreso, como cristianos, como católicos, estamos llamados a la santidad, ¿no? La cual responde a, Aducita, todo lo que el Señor nos ofrece, que es la verdadera vida y la felicidad para la que hemos sido creados, ¿no? Pidiéndonos el todo por el todo, ¿no? Entonces, la santidad va a ir justamente de eso, ¿no? No va a ir de copiar exactamente un modelo en específico, sino de que la vida en Cristo, ¿no? Va a tener diferentes aristas que mediante las cuales, mediante al menos alguna de esas, ¿no? Podemos alcanzar esta vida en santidad, estos puntos que nos da esa felicidad, que es lo que entendemos después también como la vida eterna, ¿no? Esta felicidad que se planifica, ¿no? Que se extiende, que se vuelve netamente vida, uh-huh. Viéndonos el todo por el todo, ¿no? A la manera de Cristo. Y ante eso habría que señalar dos cuestiones que también se señala en este documento, ¿no? Nos habla sobre dos herejías que sobrevienen al pensamiento actual, ¿no? Primero el gnosticismo y después el pelagianismo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Que no hay la encíclica pueden tomarla para analizar. El gnosticismo se basa en creer que tenemos un dominio sobre medios conceptos, ¿no? Incluso el concepto de Dios, incluso el concepto de la oración, ¿no? Son como puntos, de hecho gnosis viene de eso, conocimiento, ¿no? Es el término griego que denomina conocimiento. Entonces el gnosticismo nos marca un camino de conocimiento meramente a través del poseer conceptos, ¿no? Como domino este concepto, entonces ahí está, ¿no? Puedo tener o puedo sentirme certero de, pero al hacer eso nos vamos poco a poco desaterrizando la vivencia del Evangelio. El Evangelio ya no se encuentra netamente a puntos de vivencia, ¿no? Perdemos justamente esa vivencialidad por meramente creer que poseemos los conceptos, ¿no? Y nos enaltecemos entonces sobre los otros. Ajá. Y la otra cuestión, el pelagianismo, ¿no? Que en resumen nos dice que nos basta con creer que la mera voluntad humana y la propia experiencia puede enaltecer esa experiencia para acercarnos a Dios, ¿no? Nadie me va a decir, nadie me va a definir a mí cómo vivir, ¿no? Sino que mi propia experiencia es la que es por sí misma, ¿no? Sin el concepto de Dios, sin el concepto de todo lo demás, nos va a volver, vamos a decirlo de esa forma, como superhombres, ¿no? Para acercarnos a la vivencia de Dios, ¿no? Miren lo que yo he vivido, porque a partir de eso es mi experiencia y nadie más la puede tocar, ¿no? Y ambas situaciones pues nos colocan en un contexto fallido, ¿no? Para esto pues podemos confrontar el capítulo segundo de Gaudete et Exsultate, ¿no? Sí, estamos llamados a la santidad, estamos llamados a la felicidad, pero ni va a depender de una posesión meramente de conceptos, ni va a depender meramente de nuestra propia vida apartada, ¿no? Siempre hay un balance entre ambos y para eso justamente está la cuestión del Evangelio. Entonces, desde este documento el Papa Francisco nos pide, en lugar de meternos en extensas definiciones, volver a lo sencillo, ¿no? Y esto resuena mucho con el pensamiento franciscano, ¿no? Y el uso del verbo latino simplex, ¿no? Recordamos que hay textos donde Francisco dice soy simple e idiota, ¿no? Ese simple se refiere a simplex, al verbo simplex, que es un estar sin doblez, ¿no? No me muestro con dobleces, no me muestro con dobleces, soy la misma persona en todos lados, ¿no? Lo que hago es lo mismo, ¿no? Y eso ya nos confronta actualmente con varias cosas en una sociedad en la que se nos pide tener diferentes avatares, en la que se nos pide tener diferentes formas de mostrarnos en un lado o en otro, ¿no? Y entonces se generan máscaras,
y antes hace que se generan imaginarios que vamos colocando en diferentes lugares, ¿no? Entonces el primer punto sería ese, partir desde la simplicidad, desde no multiplicar, como dije al principio justamente franciscano de Ockham, entes sin necesidad. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer sin ningún doblez. Y es desde aquí entonces desde donde podemos construir nuestro propio camino de santidad, como dice el texto, la cual se encuentra también en nuestras propias personas, en nuestras personas cercanas. Hay, por ejemplo, alguna cualidad de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestro padre, de nuestros vecinos, ¿no? Que siempre está puesta al servicio de otros, ¿no? No porque su vida de cada cual haya sido intachable, ¿no? O haya sido perfecta, como queremos denominar, ¿no? Sino porque aún en las imperfecciones y caídas de cada quien, como dice el texto, siguieron adelante y agradaron al Señor, ¿no? Esto es de Exultate número 4, ¿no? Entonces son esos puntos que cada cual tiene, esas cualidades, las que permiten maniobrar en comunidad, que es justamente la cuestión señalada aquí, ¿no? Que la santidad no es un camino en solitario, ¿no? Los santos que han llegado a la presencia de Dios lo han hecho a través de sus distintas cualidades puestas en comunitario de todos los demás, ¿no? Y esa experiencia ya tenida como antecedente o entendido de esta forma es lo que, como hablo de aquí, nos sostiene, nos conduce y en multitud Dios nos protege, ¿no? Entonces es hasta cierto punto vamos otra vez a diseccionar, ¿no? Llevarlo, señalar esas cualidades que tuvo cada cual, qué es lo que dio su santidad, ¿no? Para tener esa experiencia, a saber qué es lo que nosotros podemos hacer o llevar, qué es lo que nos puede conducir, qué es lo que vamos a tener de ahí. Y desde ese punto entonces no es una manera meramente de imitación, no vamos a imitar su cualidad, sino que a través de la experiencia que tuvo dentro de su propia vida, que le dio en conjunto esa experiencia de Dios, es lo que nos va a detonar el sostenernos, ¿no? El tener una base de ciertas cuestiones para conducirnos, ¿no? Y que en multitud, en la misma experiencia de estar todos en vivencialidad, en comunidad, entonces Dios nos protege. Y todo esto que tiene como base, pues que doy un programa general, si queremos llamarlo así, desde el cristianismo, que ya está establecido, ¿no? ¿En dónde? En el camino de las bienaventuranzas y en el seguimiento de Cristo, ¿no? Que a saber, hay una fórmula, ¿no? Que se resume en clases, la cual dice lo siguiente: hacer la voluntad del Padre, ¿no? Lo cual habría que discernir entonces, a la manera del Hijo, que es el camino al que ya se va a llevar, y insisto, no es por imitación, sino por seguimiento, es decir, por caminar al lado de lo que hizo a través de nuestra propia experiencia y bajo la acción del Espíritu Santo, ¿no? Que esta tercera la vamos a tener una vez que vamos dilucidando todo lo que hace falta dentro de la misma comunidad, ¿no? Entonces, si se fijan, es esto: no nos podemos desapegar de la vivencia comunitaria, no podemos ser santos o orar, ¿no? Todo lo demás apartándonos netamente hasta allá arriba en el cerro, en una exclusión aparte, ¿no? En todo momento siempre hay una inclusión de la vivencia comunitaria, ¿no? Incluso lo veremos, por ejemplo, con las moradas de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que dice ella: estamos trabajando, estamos haciendo, estamos sirviendo, ¿no? Tenemos que orar, tenemos que trabajar, pero cuando oras, creas una morada en tu mente, ¿no? Creas este aspecto, ¿no? Si el tiempo no te da lo suficiente para entonces poder reflexionar, ¿no? Y regresar justamente a la vida. Y justamente la espiritualidad carmelita, por ejemplo, es prima de la espiritualidad franciscana en este sentido, ¿no? En ese sentido de que es asesorada también, ¿no? Por ejemplo, por Santa Teresa de Ávila y su reforma a través de confesores franciscanos, ¿no? Y de que van estas prestaciones entre formas de vida, ¿no? Lo cual, si lo analizamos entonces de forma histórica o social, pues nos encontramos con que reafirma esta cuestión que ya nos dijo previamente, de que nos sostiene, nos conduce, en multitud Dios nos protege, ¿no? O sea, nos vamos nutriendo de una cosa, nos vamos nutriendo de otra, ¿no? Pero es la propia experiencia y la experiencia en comunidad de Dios la que nos permite entonces hacer esto, ¿no? Y no porque esto sea un método establecido, sino porque entre más conocemos las andanzas de Jesús, ¿no? Que es lo que Él hizo, no tanto lo que decía, sino lo que Él hizo, más entonces nos humanizamos, ¿no? Y más se nos hace sencillo encontrarlo en el otro, ¿no? Ya no es solamente el Jesús problema, el Cristo problema que tenemos divagando en la mente, es un Jesús que está real, encarnado en el otro,
como de hecho lo discernió San Francisco. Le abrimos cita. El Espíritu Santo se derrama en santidad por todas partes, ¿no? En el pueblo de Dios y en las relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Fin de cita. Esto lo encontramos en el punto número 6 de Gaudate et Exsultate, ¿no? Entonces se nos pide aprender a mirar nuestro entorno, no desapegarnos y apartarnos de nuestra realidad, sino estar insertos en ella, ¿no? Para poder, pues ahora sí, con todo lo que tenemos de concepciones hasta actual, pensarla, ¿no? En un primer momento, analizarla y vivirla, ¿no? Y esto nos va a llevar a un proceso, es un proceso, volvemos a decir, dialéctico, de poder confrontar, ¿no? No es que sean pasos a seguir, sino que pasan a la misma vez, ¿no? Y esto es lo que nos va a volver, a final de cuentas, un testimonio vivo, ¿no? No que estemos pensando en cómo ser testimonio vivo, sino en que hagamos de hecho las cosas, ¿no? El que vivimos insertos en. De hecho, si recordamos en términos franciscanos, la obediencia viene justamente de ahí, de la cuestión de ob audire, ¿no? Es un verbo latino que se entiende como sobreescuchar, ¿no? Que también podemos traducirlo ya actualizándolo como sobrever, ¿no? Francisco es lo que hacía, llegaba, veía, hay que hacer esto y hacía, ¿no? Entonces el proceso de discernimiento de la voluntad de Dios va desde ese ver, actualmente diríamos con el método latinoamericano, ver, juzgar y actuar, ¿no? Y luego evaluar y luego celebrar, ¿no? Entonces tenemos que hacer, al final de cuentas el punto aquí señalado es el hacer, ¿no? El hacer sin una mediatización, es decir, sin divulgar lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto viene pedido desde la carta de Gaudete et Exsultate. No necesitamos mediatizar lo que hacemos, necesitamos meramente hacer. En la plena entrega de la necesidad, ¿no? La necesidad que se presenta, de lo que haga falta, ¿no? Hace falta esto, vamos y hacemos, ¿no? Y desde la sencillez y la simpleza, vamos a retomar eso, ¿no? Lo simplex de lo que tiene cada persona, ¿no? No podemos llegar y pedirle a una persona que haga algo para lo que no está preparada o en lo cual no es bueno. Al contrario, lo que cada quien va a poner es lo que sabe, lo que tiene y lo que puede poner delante, ¿no? Y eso es justamente lo que constituye la humildad franciscana. Y esto nos vuelve otra vez a la cuestión inicial. ¿Cómo orar? ¿No? ¿Cómo podemos orar? Bueno, pues para empezar necesitamos pedir incesantemente, no dejar de pedir, en todo momento necesitamos estar pidiendo, no solamente ante la imagen, sino en lo que pensamos, en el momento de lo que hacemos, ¿no? Y nos regresa a través del silencio, pero es un silencio muy particular. La vida franciscana requiere justamente de este silencio, ¿no? Para esto recomiendo el texto de Clara Aconseja Francisco, escrito por Sor Chiara Augusta Reinati de la Orden de Santa Clara, ¿no? En donde la autora nos refiere a que un espacio de silencio y de contemplación siempre va a ser en el tenor, ¿no? De una forma activa de realización, ¿no? Viniendo más de las hermanas Clarisas, ¿no? Que son las que se dedican justamente a la vida contemplativa, ¿no? Nos dice, ningún espacio sería franciscano si en este no se halla el silencio, ¿no? Y es entonces necesario por consiguiente aprender a callar, no solo en la palabra, sino también en el silencio que justamente nos permite observar y analizar el entorno, ¿no? Entonces, volvemos a esto, ¿no? El silencio y la contemplación no es solamente quedar absortos en un momento, que claro, se necesita un espacio aparte, sino que se requiere también callar, ver, ¿no? Y que ya se contrapone de suyo contra esta sociedad actual que pide que todo se vea en todo momento, ¿no? Que todo se muestre. Entonces lo primero es eso, ¿no? Y sería el valor franciscano ahí. El valor franciscano implicaría que nos callemos, que no lo mostremos, que lo hagamos, ¿no? Y entonces ese silencio es donde encontramos entonces a Cristo con nosotros, ¿no? Y es un silencio, como dijera Sor Clara Lainati, ¿no? Abrosita, asume una plenitud que hace empalidecer toda otra palabra. No te da paz, te penetra como una hoja de navaja que te corta con toda su profundidad. Te conmueve todo,
te obliga a la fuerza a doblarte en el fuego, como un hierro incandescente que toma la forma que quiere. Te interpela. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. A mí, a ti, por consiguiente. No hay otra alternativa. Es como un seguir puesto siempre a la raíz de tu árbol. Y se impone sin discusión, aquí y ahora. La elección continua de una pobreza que es cruz y vacío de ti mismo. Si quieres ser cristiano y franciscano, claro. O por el contrario, el mundo es tan grande y hay tanto que hacer en todas partes. ¿Por qué quisiste llevar un nombre que quema como el de Francisco? Llevarlo frente a Cristo. Entiendo. Si no tienes deseos de ser franciscano, es esta misma palabra que en el silencio ha quebrantado el orgullo de Francisco, que lo ha comprimido como apretándolo como una prensa, gusano inútil. Ten piedad de mí, pecador. Y con eso cierra la cita de la Inati, ¿no? Y es la clase de silencio que nos coloca justamente dentro de la oración franciscana. Quieres llamarte franciscano, ¿no? ¿Por qué te quieres llamar franciscano, no? ¿Qué es lo que quieres realizar? Porque nos viene otra vez, y el texto de la Inati de hecho reflexiona en eso, ¿no? Nos viene de inmediato la respuesta. Pues no soy ni tan gusano ni tan inútil, ¿no? Ciertamente es hacer muchas cosas, puedo discutir aquí en el capítulo con los hermanos, puedo llegar y hacer, ¿no? Ni tan gusano, ¿no? Porque entonces me puedo levantar sobre eso. Pero el punto central no está ahí, no está en todo lo que puedas, no está en todo lo que puedas decirte hacer o hacer. Está en callar y hacer, está en callar y observar, está en saber que nos subimos y que al final de cuentas seguimos siendo imperfectos, seguimos siendo pecadores, ¿no? Que no hay otra alternativa, así que sí, ese es el camino que queremos seguir, ¿no? Al final de cuentas, y que entonces lo que vamos a colocar es lo que Dios nos ha dado como don y que procede entonces de ahí, ¿no? Y es este tipo de silencio en el que permanece la oración franciscana, ¿no? Es un silencio activo, no es nada más quedarse callado, y también a la vez es una lucha constante, ¿no? Es el propio luchar, el propio poner ante Dios, ¿no? Desde las palabras del Papa Francisco es también la lucha propia en la que podemos reconocer los dones que Dios nos ha dado y ponerlos al servicio de los demás. También en ello consiste la humildad franciscana. La humildad franciscana es eso, es saber qué es lo que tenemos, ¿no? Para poderlo colocar delante y que es un don que proviene de Dios. En los tiempos de Francisco y muchos años atrás se encontraba el término de la asidia, ¿no? Un pecado que consistía en negar que todo esfuerzo y que toda obra llevaba a la nada, ¿no? Y sin frutos, ¿no? No hacemos nada porque Dios aparentemente no está ahí, porque no obtenemos una respuesta, ¿no? Y esta asidia llevó a darle una respuesta justamente a eso, ¿no? De ahí surgió lo que se conoce como la teología negativa, ¿no? Que es un reconocer a Dios justamente a través del sinsentido, ¿no? Que está siempre ahí presente, ¿no? Es justamente ese sinsentido, eso que no podemos racionalizar, ¿no? En lo que tenemos que a final de cuentas pasar, que ir más adelante, ¿no? Para obtener en algún momento quizás una respuesta, ¿no? Y es lo que conoceríamos también como la oración del sepulcro, ¿no? Y para esto pues tenemos como textos ahí de referencia, lo que escribió el Santo Dionisio de Opajita, ¿no? El sepulcro es Cristo estático, ¿no? Como decíamos antes, Cristo esperando, ¿no? El cuerpo ahí en el reposo, ¿no? Es el momento del reposo. Y además después de pasar por la muerte, después de pasar por el sufrimiento, después de pasar justamente por la tribulación, ¿no? Y es el quedarse ahí. Es la crisis abandonada, ¿no? Como en San Buenaventura, es el camino de la vida racional que llega a un tope, ¿no? Y que tenemos que quedarnos ahí a vivir, a encarnar, a experimentar para poder sobrepasarlo, ¿no? Y entonces esto es lo que se empieza a denominar como contemplación, ¿no? Pero cuidado, porque esto no es un momento con pasos exactos, ¿no? No es algo que nos uniforme a todos. Queda en sí abierto, ¿no? Y en este caso, desde la cuestión franciscana, conducido por la experiencia de Francisco y Clara y por supuesto todos los demás santos franciscanos que tenemos ahí, ¿no? Y es sobre todo en ellos dos, en Francisco y Clara, en quien se basa justamente, principalmente la espiritualidad franciscana, ¿no? Pero igual, cuidado, no es tomar una calca exacta y crearnos otro Francisco y crearnos otra Clara, ¿no? Sino
es iluminarnos a través de la experiencia, y es eso lo que constituye a fondo el camino de la mística cristiana. La mística cristiana es eso, es la vida reflexionada, es la vida vuelta a pasión. Ajá. La experiencia de Dios a la luz del propio camino, ¿no? Que pasa por nuestra condición humana, que pasa por los momentos más duros de crisis, ¿no? Por los momentos más duros dentro de la vida misma, llevando, como dice el Papa Francisco, cada uno por su camino, pero uniéndonos en la inspiración comunitaria de otros, ¿no? Al final de cuentas, Francisco termina diciendo, y el Señor, nadie me decía qué hacer, ¿no? Y el Señor me iba conduciendo hasta que me dio hermanos, ¿no? Y chin, ahí es donde viene la confrontación al final de cuentas con lo demás. No podemos huir de lo comunitario, ¿no? No podemos huir de lo que los otros han pasado, ¿no? Que por experiencias similares que nos sirve como camino, ¿no? Y en medio de todo eso, en medio de la experiencia propia, de la experiencia con los otros, de las necesidades que se presentan, de lo que no queremos aceptar de los demás, Dios con nosotros, Dios presente ahí, es justamente ese rasgo franciscano. Y con eso entramos entonces en el segundo punto, la respuesta de la oración ante el crucifijo de San Damián. Para acercarse a una espiritualidad no hay nada mejor que ver las propias fuentes, ¿no? Es aquí realmente donde las hagiografías y escritos de los santos nos alumbran, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No basta con que tomemos algún libro de algún otro autor que nos acerque, por supuesto que nos puede nutrir, pero antes de eso, lo primero que necesitamos para tener un acercamiento más cercano, ¿no?, es preguntarles propiamente a ellos, ¿no? A lo que ellos escribieron, a las primeras hagiografías. Y por supuesto, al analizar las hagiografías necesitamos ver qué es toda esta serie de valores que se construyeron en torno a su redacción, ¿no? Para ver qué es lo que se quería resaltar a la persona, y en medio de eso descubrirlo, como nos pasa de hecho comúnmente con los evangelios, ¿no? Entonces requerimos acercarnos a entender esas pautas bajo las cuales se nos manifiesta un dinamismo espiritual, ¿no? Recordemos que en los textos aquí de estos videos mencionamos mucho la palabra dunamis, ¿no? Que viene del griego, que es una energía que está siempre presente, una energía que siempre se está moviendo, ¿no? Que siempre produce, que no se detiene y que parte justamente dentro de la vida misma, ¿no? Ese es el dinamis, ¿no? Y por supuesto el dinamismo espiritual de cada cual entonces va a denominar qué son esos puntos de vivencia que lo motivó o lo movió a hacer lo que hizo, ¿no? Y esto nos va a llevar a entender entonces su vida en conjunto, no nada más a tomar un cachito de una cosa, un cachito de otra. Necesitamos analizar en conjunto para ver la respuesta que se tuvo y entonces poder tener una interpretación más cercana a su experiencia. Ojo, nunca vamos a tener una interpretación exacta, una interpretación del todo correcta, pero sí lo más cercana a través de esto, ¿no? Tampoco se trata de copiar o imitar exactamente sus textos o lo que hizo, ¿no? Digo, nadie cuestiona actualmente que vayas a subirte a vivir al techo de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y decirles esto está mal. Que si lo ponemos a calca textual sería lo que hubiera hecho a lo mejor Francisco, ¿no? O Cristo. O a que te subas en medio de la Universidad Franciscana, de la Universidad Salesiana, y les digas esto no se hace, y empieces a tumbar todo el edificio, ¿no? Es una respuesta que es irrisoria, es una respuesta que a pesar de que incomoda, no da realmente una resolución ni un acercamiento a lo que hizo cada cual, ¿no? Entonces más bien se trataría de tener las concreciones de su época, ¿no? De saber por qué se hizo, para que su experiencia pueda reflejar algo en nuestra vida, ¿no? Pero algo, ¿no? Ya cada cual lo verá, y de ahí entonces seguir la búsqueda de Dios a través de esto que se va confrontando. Entonces el joven Francisco, a lo largo de su proceso de conversión, que fue bastante largo y que sigue teniendo durante toda su vida, buscaba la respuesta divina, ¿no? En ese transitar, a través de un periodo más o menos de 5 a 6 años, se alejó de sus amistades, ¿no? Un tiempo habitó en unas cuevas cercanas a Asís, daba largas caminatas por las afueras de la ciudad, ¿no? Y justamente en esas caminatas se encontró con una iglesia destruida, ¿no? Donde se encontró con un Cristo de más de 2 metros de alto, ¿no? De clara influencia oriental siríaca, ¿no? O sea, no es nada el Cristo
al que tenían en la catedral de San Rufino, no del Cristo muerto, era un Cristo que claramente se veía de esas cuestiones bizantinas orientales, ¿no? Y un Cristo cuya mirada de inmediato capta la atención de Francisco y que además irradia vida, ¿no? Un Cristo que está ahí, en lugar de estar crucificado hacia abajo, muerto, está con las palmas hacia arriba, aparentemente ascendiendo, con una luz blanca, ¿no?, detrás de él que resalta sobre todo a las demás personas de la imagen, ¿no? Que además tiene detrás el madero de la cruz, que además entre ese madero y esta personificación resaltada aparece toda una marca, digamos, de sangre que va inundando y cayendo sobre todos los demás personajes del cuadro, ¿no? Y esa mirada que justamente capta primero la atención es la mirada que permite seducir, ¿no?, que permite enamorar, ¿no? Esa luz que además resalta y conduce a la vida, ¿no? Una luz viviente, una luz glorificada, no es un Cristo derrotado y muerto, sino que se está alzando. Esa misma mirada refleja esa vida que irradia sobre todos los demás en conjunto, ¿no? ¿Y por qué resaltar justamente el aspecto de la seducción, ¿no?, de la seducción y del enamoramiento? Porque es lo que va conduciendo dentro de la propia experiencia también más sencilla, ¿no?, dentro de lo que todos vamos teniendo, ¿no? A contexto con lo que mencionamos con los santos, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te lleva? ¿No? Muchas veces decimos, no, es que la seducción está vedada, ¿no? Esta parte, eso no es aparentemente cristiano, pero de hecho sí entra como parte de nuestra experiencia humana y dentro de la experiencia cristiana, ¿no? No puede haber un enamoramiento, un camino si no hay una seducción, ¿no? No puede haber si no se cultiva hacia ello ninguna vocación, ¿no? Decimos existen las vocaciones, pero si una vocación no es alimentada, muere, ¿no? Pasa lo mismo con el matrimonio, con la vocación de la vida religiosa, con la vocación de todo lo que ustedes quieren. Si no se alimenta, si no se va transformando, si no va a ese dinamismo, se va obligada a ser sepultada, ¿no? Ahora bien, dentro de la espiritualidad franciscana, la mirada siempre ocupa un lugar importante, ¿no? Francisco ve al crucifijo, Francisco sale y ve a los leprosos, Francisco mira el entorno y hace, ¿no? Francisco va con el sultán, mira, ¿no?, y termina platicando con todos ellos, ¿no? Esta mirada, como ya mencionamos hace rato, va a caer justamente en la obediencia, ¿no? La obediencia va a ser entonces el audire, el sobreescuchar, ¿no?, el aprender a sobreescuchar, el aprender entonces también a mirar atentamente, ¿no? Y esta mirada es la que va a dar justamente esta posibilidad de la oración, ¿no? Francisco encuentra a Dios en sus caminos de soledad, pidiendo delante de este crucifijo que irradia vida, ¿no?, que lo seduce a ver qué hay entre todo esto, ¿no?, que lo seduce a confrontarse después entonces también con los leprosos, ¿no? Y que entonces va a ir planeando que esta oración que conocemos como la oración del crucifijo de San Damián se vaya transformando, ¿no?, vaya partiendo de esos mismos presupuestos, ¿no?, y que se vaya transformando a través del tiempo, primero como una cuestión de ejercicio mental, hasta de tener lo que conocemos actualmente, ¿no? Y que, por cierto, dentro del orden franciscano celar constituye ahora una oración que siempre se reza al principio de las reuniones y que muy pocas veces es analizado. Y el texto entonces reza así, lo pasaremos de una traducción directa del latín para resaltar ciertas cosas y lo partiremos en diferentes cuestiones, ¿no? Primero, la oración. 1. Sumo y glorioso Dios, ¿no? 2. Ilumina las tinieblas de mi corazón. 3. Y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. 4. Sentido y conocimiento, Señor. 5. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento, ¿no? La división, por cierto, no la hago yo, pertenece a Fray Fernando Uribe o FM, ¿no? En el texto Presupuestos Básicos del Discernimiento, según San Francisco de Asís, en Selecciones del Franciscanismo, número 38. Y estamos entonces en conjunto ante quizás el texto más antiguo compuesto por Francisco, ¿no? Esto ya nos coloca entonces, digamos, con la cuestión más primitiva a la que podemos confrontar dentro de su experiencia, ¿no? Como dijimos, quizás permaneció en su memoria de forma primitiva, ¿no? Lo siguió dando, ¿no?
hasta que pasó a sus hermanos como un texto más elaborado, como quizás como lo conocemos hoy día, madurando obviamente a través de la experiencia. Y entonces vamos partiendo a través de este análisis que Fernando Uribe hace sobre esta oración. Dios es calificado al comienzo como sumo y glorioso, ¿no?, para ser llamado más adelante Señor. Estos apelativos son usados con Francisco con frecuencia en otras de sus oraciones, ¿no?, a través de las cuales pues, se pone de trascendencia el relieve, ¿no?, de hacia quién va dirigida la plegaria, ¿no? Volvemos a esta cuestión que ya mencioné de la sumidad. No se trata nada más de una simple profesión de fe, ¿no?, sino es realmente el tener presente ante estos atributos tan enfáticos qué es lo que él está contemplando y cómo lo está teniendo de forma, ¿no? Sumo, desbordas, estás en todo, ¿no? Y glorioso, ¿no?, que te ves enaltecido, ¿no? Volvemos a lo mismo, está reflejando, está respondiendo a manera de oración ante lo que esta imagen le da, ¿no? Te da justamente la gloria de un cuerpo trascendiente, vivo, ¿no? Se confiesa entonces la inmanencia de Dios, ¿no?, y su inmensidad presente, ¿no?, reflejada a través del mismo crucifijo, en tanto la humildad de Francisco en su cualidad de hombre, ¿no? Yo que estoy aquí arrodillado, yo que estoy delante, ¿no? Estoy mirando esta majestuosidad que se desborda y que por supuesto embriaga a través de toda tu experiencia en todo lo demás, ¿no? Parte del crucifijo, pero ya no es solamente la visión del crucifijo, es la visión de todo lo que Francisco ha visto en la capilla italiana, es la visión del hermano leproso, es la visión de todo lo que está alrededor, ¿no?, que conforma esa sumidad de Dios. En otros términos también podríamos decir que Francisco se coloca ante Dios como un desvalido, ¿no?, como un indigente, y esto es bastante señalarlo, ¿no?, un indigente, el que no posee nada, ¿no?, el que nada es por derecho suyo, sino que anda de un lado para otro, ¿no?, en esa actitud básica, y esa actitud básica es entonces la que se nos muestra ante quien desee poseer el don de conocer la voluntad de Dios, ¿no? Si queremos desear tener alguna respuesta en algún momento, entonces necesitamos partir de esa cuestión, ¿no? Esto es lo que somos, esto es lo que tenemos, lo que ponemos delante, ¿no? Nos encontramos abandonados ante esa majestuosidad y no poseemos el espíritu, no poseemos el conocimiento sobre la voluntad de Dios. Y luego viene entonces la segunda parte, ¿no?, que en este caso en la petición de Francisco se va a desenvolver a través de una dinámica que se basa en 3 verbos: iluminar, dar y hacer, ¿no? Los dos primeros, iluminar y dar, se presentan a manera de imperativo, ¿no? A ti, que es el alto y glorioso, ¿no?, ilumina y dame, ¿no? Ilumina estas tinieblas de mi corazón, ilumina esto que no tiene una respuesta, ¿no?, esto que en todo momento está en crisis, ¿no? Dame esa iluminación de saber cómo puedo salir de ahí, ¿no? Y dame entonces una respuesta. Todo esto procede de ti, ¿no? Y es lo que se nota aquí, ¿no? Tanto el iluminar como el dar proceden a final de cuentas de Dios, no de Francisco, ¿no? Para que esto pueda causar en mí el que yo haga o cumpla, o que cumpla, ¿no? Entonces estas dos, hacer y cumplir, se derivan de las anteriores, ¿no? Esa es la respuesta de Francisco ante el actuar divino, ¿no? Solo entonces cuando Dios nos ilumina y nos da, es posible que el hombre haga, ¿no? Y volvemos a lo mismo contra esta cuestión que se mencionó del pelagianismo. No parte solamente de mi voluntad, no parte solamente de lo que yo creo que puede hacer, ¿no? Parte a través de Dios, y en este caso a través de lo que justamente nos va dilucidando, iluminando, y Él lo que nos va dando, los dones que vamos teniendo para poder poner hacia todo lo demás, ¿no?, para que Él pueda hacer la voluntad de Dios y cumplir su santo mandamiento, ¿no?, como dice más adelante, ¿no? Y entonces, tras el ilumina las tinieblas de mi corazón, se declara la situación existencial, ¿no?, de las tinieblas de corazón, ¿no?, unas tinieblas que son un carecer de rumbo de vida, ¿no?, la confusión, la desorientación, la crisis propiamente, como dirían autores actuales como Javier Garrido, ¿no? Y hay que aclararlo, ¿no? Francisco aquí no pide una iluminación mental, ¿no? No está pidiendo un discernir como Buenaventura hará más adelante, ¿no?
está pidiendo la iluminación de corazón. Entonces, pongámosle en contexto, el corazón dentro de la Edad Media es aquel que es la sede de los actos, la sede de los sentimientos, la sede de los deseos del hombre y de sus decisiones, ¿no? Del hombre y de la mujer. El corazón es el que dirige, ¿no? El que cordis, ¿no? Viene de la palabra cordis y lleva entonces a dirigir todo lo demás, ¿no? También es el reconocimiento del propio pecado en disposición de ser purgado a través del verdadero conocimiento, ¿no? Que es algo que solamente Dios puede conceder, ¿no? Y pum, entonces denota aquí también el quitar de lado el gnosticismo, ¿no? No es que me asegure tener los términos, sino es que siempre me encuentro en esta condición de intentar mejorar un poco, ¿no? Esa cuestión del pecado, en esa disposición de que ese pecado sea purgado, ¿no? Y para que Dios me conceda entonces lo suficiente para poder realizar lo que estoy haciendo, ¿no? En una concreción que se va a dar a través del verbo dame, ¿no? Y recalcando tres virtudes teologales, ¿no? Las cuales son matizadas así de forma concreta por Francisco, ¿no? Una fe recta, una esperanza cierta y una caridad perfecta, ¿no? Es en este texto la única ocasión en la que Francisco va a pedir una fe como recta, ¿no? Porque en otros contextos va a ser solamente estable o católica, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? La fe recta se refiere a una fe ortodoxa, una fe que no salga del camino, ¿no? Entendiéndolo actualmente como una formación necesaria que no nos despega de la vivencia, ¿no? Una fe que no se despegue de lo que estoy haciendo, ¿no? Una fe que no se vaya solamente a términos, sino que sea concreta y que por supuesto se va a complementar con todo lo demás, ¿no? Ya lo dijimos, con una esperanza certera, ¿no? Que está en relación con lo anterior, ¿no? O sea, estas tres van juntas, ¿no? No son un camino, no van apegadas, van apiñadas a la vez, ¿no? Si me das una fe que no se sale del camino, entonces tengo una esperanza que se concreta, ¿no? Que va a dar una respuesta que ni la sé ni la tengo, ¿no? Pero se va a realizar a final de cuentas en la tercera cuestión, ¿no? Que es su consecuencia psicológica, la caridad perfecta, ¿no? Que hace un llamado a Dios mismo, ¿no? Quizás basado, nos dice el autor, desde la primera de Juan 4:8, ¿no? Con la plenitud de Dios mismo hecho carne en Jesús, ¿no? Esto en su experiencia se va a traducir inicialmente al servicio de los leprosos y de los pobres, ¿no? Y posteriormente se va a reflejar específicamente en eso, la caridad perfecta, la caridad que se hace, ¿no? Entonces, una fe que no me desapegue del camino y de la vivencialidad, con una esperanza que se realiza a la vez en eso, ¿no? Y que yo no sé cómo va a ser, pero sale ahí, y entonces con una caridad que se hace a la forma en la que tú quieres, ¿no? Y si se fijan, entonces no está pidiendo realmente una concreción, se está abriendo, ¿no? Hacia lo que se va a dar como respuesta entre lo que hay que hacer. Uh-huh. Y que entonces se complementa con el siguiente punto, el sentido y conocimiento. Y ambos son complementarios como una forma de verdadera sabiduría, ¿no? Que lleva a experimentar la forma real y efectiva de la salvación, ¿no? Está pidiendo la salvación, pero no alejada, no al último instante, ¿no? Sino es lo que va a dar sentido a esta vida eh, que está en tinieblas, ¿no? Y que me va a dar entonces el conocimiento de estar en tu presencia como glorioso, ¿no? Como sumidad, al final de cuentas, ¿no? Y que se va a experimentar entonces no en términos alejados o concretizados aparte, eh, sino que se enfoca en el cumplimiento del santo y verdadero mandamiento, como dice aquí, ¿no? Entonces lo podríamos traducir, ¿no? Como que la finalidad de esta evasión del joven Francisco sería tener la sabiduría del querer de Dios, ¿no? Y esta como orientación de vida, nos dice aquí el autor, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos entonces como franciscanos? Aquí tenemos la concreción. Pedimos tener la sabiduría del querer de Dios. No es lo que nosotros queramos, no es lo que yo distingo como mis necesidades, es lo que sea que Dios quiere, ¿no? Que hay una palabra, por cierto, en árabe que pasa al español bastante bueno para eso, que es ojalá, ¿no? O al shalala, que es pueda tener yo lo que Dios quiere. Y ese querer de Dios es el que nos va a
a llevar como orientación de vida. No sé lo que estoy haciendo, pero esas posibles respuestas entonces no van a ser concretas, sino van a ser eh, lo, que, lo que se necesita en cada momento, ¿no? Logrando así entonces que, aterrizando con lo que ya vimos aquí de lo que menciona aparte el Papa Francisco, el programa propio de vida sea orientado por el mismo Dios. Y es entonces donde se nos da la iluminación del Espíritu. Ojo, no es el poseer el Espíritu, es la iluminación que nos da a través de la comunidad, ¿no? Y es entonces a lo que estamos llamados como franciscanos, a tener ese querer de Dios, ¿no? A desear tener ese querer de Dios. Entonces necesitamos ser constantes en el orar, como dijera en su testamento en 5:17, ¿no? La tiniebla entonces es justamente el espacio para la propia experiencia, ¿no? Para el propio pedir, ¿no? Sin creer en que tengamos realmente alguna certeza. No podemos tener certeza de nuestra vida, no podemos tener certeza de todo lo demás. No sabemos qué es lo que viene, ¿no? Y entonces de ese pensamiento franciscano que proviene de Dios, de lo que Él nos da, de lo que Él nos ilumina, mucho menos podemos poseer o pretender poseer, tener el Espíritu del Señor, ¿no? Y tampoco se va a tratar entonces de querer calcar la figura de Francisco así tal cual, ¿no? Venga para acá y nos la ponemos, ¿no? Nos la ponemos en el hábito o en la tau. No. Eh, o declara, ¿no? No. Y nos dice aquí, regresando a Gaudate de Exultate, ¿no? Solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, Gaudate de Exultate en el número 56 actualiza justamente esto que estamos viendo, ¿no? No partimos de nosotros, es el don de Dios, lo que Él nos da y lo que tomamos de Él libremente, ¿no? A como lo tengamos, no va a ser calcado a una u otra parte, ajá, mediante lo cual podemos cooperar, mediante lo cual podemos poner esfuerzos, ¿no? Y mediante lo cual podemos transformar la sociedad y transformarnos, pues transformarnos más y más, no es una sola vez, sino que es algo que se va dando constantemente. Y eso es entonces el poner delante de Dios nuestras capacidades para operar, ¿no? Para dejar que ese don gratuito crezca en nosotros, haciendo real el obrar de Dios. Cada vez más, es una y otra vez, hasta el punto de no pensarlo, ¿no? Ya no lo pensamos, sino lo vivimos, lo hacemos, ¿no? Y no estamos tampoco pensando, ojalá y lo podamos hacer, no, lo hacemos, que es a lo que va la concreción franciscana. Y entonces ese es el actuar, ¿no? El dejar que interpele cada centímetro de nuestro ser, de nuestra existencia, de nuestra biología, de lo que somos constantemente, ¿no? Todo se va transformando y eso es también la oración vuelta a vida. Uh-huh. En lo que tenemos justamente para dar. Y aún así, eso es lo genial del pensamiento franciscano, ni siquiera ahí, en esto que estamos denominando de cumplir con eso, somos acreedores a una respuesta o lo tenemos realmente, no lo podemos poseer. Entonces, para ir terminando, a la luz de Francisco de Asís, no nos queda más que partirnos en el servicio, pidiendo siempre empezar a discernir para que en algún momento, quizás, vislumbrar alguna respuesta. Entonces también, para ir amarrando, la santidad va de mano de la oración, ¿no? Que se nos dará entonces no de enaltecer nuestras capacidades, sino de participar en el pueblo de Dios, de aquello que vamos poniendo en común, ¿no? Entonces la santidad va a ir partiendo de ahí, la santidad se va a conformar no de lo que queramos desear o tener o decir que tenemos, sino justamente de esa vivencia que se vuelve concreción. Y con eso terminamos el tema.